que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá. No volverá. Cuando tú abres la llave en un país y metes tu vaso y tomas agua pura y limpia, lo que está detrás de eso es toda un alto nivel de civilización y de organización social. Era un lugar realmente paradisíaco. Y de repente empezamos hace pues unos 28 años más o menos. Una mañana empezó a oler a ese huevo podrido tan tremendo, pero demasiado fuerte el olor. Y a la mañana siguiente el río estaba con una capa de peces muertos. Fueron unas 2 o 3 veces que sentimos el olor y que amanecían los peces muertos. Después ya no volvió a haber vida. Entonces, si nosotros alteramos todo eso, bueno, ponemos en peligro de extinción a especies que son endémicas y son valiosas también. El agua negra, podrida, sucia, es un síntoma de corrupción, de desadministración, de desorganización social. Con el agua, la vida es más sabrosa. El exdirector del CIAPA, Macías Godínez, ha dicho que los ecosistemas del río Santiago no pueden estar peor. Después de recibir, durante más de 30 años, las aguas negras de la ciudad en una cantidad de 9,000 litros por segundo. En el río Santiago el 80% de los análisis salieron muy concentrados, o sea, se puede calificar como muy contaminado. Y en el verde, el 80% de los análisis realizados salen de buena calidad o poco contaminado. El crecimiento de la zona metropolitana conurbada de Guadalajara requiere de abastecimiento sustentable de agua. Para el año 2010, la ciudad tendrá casi 3.900.000 habitantes. Hay varias soluciones para abastecer de agua a nuestra ciudad. Una solución ha sido propuesta por el gobernador Francisco Ramírez Acuña del PAN y sus ayudantes, quienes han insistido en construir una presa en Arcediano. Pero Arcediano se ubica después de que se unen las aguas limpias del Río Verde con las aguas contaminadas del río Santiago. En lo que es la barranca de Buen Titán, en donde va a ser construida la presa de Arcediano, se va a inundar un área que antes estaba catalogada como área natural protegida por su alta diversidad biológica. Cuando nosotros construimos una barrera física de gran magnitud en una cuenca, detenemos el flujo y el manejo de un ciclo, que es el ciclo del agua, y la interrelación que tiene este ciclo con el resto de los ciclos, tanto de vida como los otros ciclos biogeoquímicos. Los impactos ecológicos pueden ser en el ciclo mismo del agua, donde tú acumulas el agua en un lado, inundas una gran cantidad del lado de aguas arriba, hay ahí pérdida de flora, fauna. Al haber poca oxigenación, empiezas un proceso que es conocido como eutroficación. Se empieza a pudrir lentamente el agua, ¿no? Se da un proceso de producción de gases invernadero, principalmente metano, también de materia orgánica, lo que hace que fauna y flora que no estaba acostumbrada a vivir en un lugar donde fluye el agua, se viva ahí. El lirio empieza a invadir las presas, empieza a haber animales que son indicadores de perturbación, principalmente insectos y fauna relacionada con los artrópodos. Se rompen los ciclos en general. Aquí tenemos el tlacuache, que es muy medicinal, está la víbora de cascabel, muy medicinal para lepra, está el tejón, está el venado, está el jabalí. De aquí los hemos visto enfrente. Aquí.
Hay mucho animal que se va, no sé para dónde se vaya a ir cuando hagan la presa, ¿no? El impacto hacia abajo es de que tú ya no dejas que fluya el agua como estaba acostumbrada a fluir. Lo que haces es que cambias toda la forma y la intensidad en la que estaba acostumbrado la flora y la fauna abajo de la cuenca. Entonces desaparecen poblaciones completas, a veces de peces, crustáceos, algunos mamíferos. Estamos hablando de un sistema de bosques que es conocido como bosque tropical caducifolio, y este es un bosque que a nivel nacional es prioritario en conservación porque existe poco bosque representativo conservado, y a nivel internacional está catalogado como un ecosistema de alta prioridad en conservación. No hay una sola cuenca en el país sana, solamente el 0.2% del agua del país en cifras oficiales es agua potable. Rubén del Río Rosales es ingeniero químico, habitante de El Salto y ex trabajador de una de las empresas que entierran cianuro procesado. Miedo me da decirlo porque es realidad y es comprobable, y lo podemos decir. Donde tenemos el problema en el municipio del Salto es del nivel del piso hacia abajo, pero como está dentro del terreno de las empresas, no implica transportación ni ninguna documentación. Los agujeros no son aislados con ningún material. El subsuelo se contamina. En el año 88 yo hice pruebas con el mismo laboratorio de la empresa y salió con cianuro. Los pozos del Salto, por ejemplo, están escasamente 450 metros en el mismo manto subterráneo de esos pozos. Aproximadamente 15,000 toneladas de producto. Y estoy hablando de una empresa que me consta, y hablemos de las químicas, de las que producen cloro, de las que producen que ahí están pegaditas. Tan solo una de esas empresas arroja a diario 2.600 kilos de cianuro procesado en las fosas de sus patios. El riesgo de una tragedia mayor está latente. La barranca de Huentitán es un cauce que está conectado en la vertiente del Pacífico vía el río Santiago. Las industrias y las poblaciones como Cotlán, como Poncitlán, ¿verdad? Atequiza, El Salto, Juanacatlán, Salto Grande y otros pequeños que se me quedan de lado, como Corona, por ejemplo, largan sus aguas servidas, sus aguas negras al río Santiago. Entonces, toda la vertiente del Pacífico entra en su vegetación, en su flora, en su fauna, en algunas características de su clima, y llega hasta aquí, hasta Guadalajara. De manera que el río Santiago, al llegar a Guadalajara, es simplemente una cloaca. Tienen dos clases de desechos. Uno el registrado y otro el que está oculto. Y eso nosotros lo podemos demostrar. Ya se ha comprobado esto hace muchos años, y hace poco se ha suscitado también una plaga de enfermedades varias, empezando por enfermedades de la piel, enfermedades del estómago, cáncer, etc., en las poblaciones de Juanacatlán y del Salto, porque toman agua del río Santiago. Eso sí lo podemos demostrar, pero yendo a ver ahí. En el que tienen registrado ante quien corresponda, Comisión Nacional del Agua, CEAS o Profepa, hacen los análisis, siempre pasan la norma. Pero el que no tienen registrado, que sale 500 metros, 800 metros, hasta 1 kilómetro de retirado del otro, siempre sale adulterado. Yo te puedo mostrar ahorita en las pruebas que hemos sacado que están algunas normas adulteradas del 150% hasta el 1200%. Y eso es grave, pero nadie lo quiere ver. Se está violando todas las disposiciones que prevé la LEGEPA en materia de manejo sustentable de recurso agua de vida silvestre y de generar la contaminación. Nadie lo quiere ver, ni lo quiere ver Profepa, ni Comisión Nacional del Agua, ni el CEAS, ni Salubridad. Entonces, ¿quién lo va a ver? Tenemos antecedentes donde nuestras autoridades han cometido delitos en lo ambiental y en lo social, manejando nuestros recursos naturales para beneficiar ciertos grupos de poder.
y responder a estos grupos de poder, a estrategias de poder. Si tú ves los documentos oficiales, inclusive los programas de ordenamiento ecológico, las manifestaciones de impacto ambiental, todo lo que es los instrumentos de gestión ambiental, la filosofía que está detrás es cómo hacer para explotar de manera más eficiente los recursos naturales. Esa es la misión de la Asamblea Plana. Estaba violando pues la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en los aspectos relativos a impacto ambiental. Es decir, yo manejo una cortina que me permita no solamente beneficiar constructores, sino manejar el crecimiento desordenado de una zona metropolitana de Guadalajara para que los constructores sigan teniendo un crecimiento desordenado. Porque toda la lógica ambiental de las autoridades ambientales es al revés. ¿Esas plantas de tratamiento darán resultados realmente? Uno se hace la pregunta muy grande porque donde ha habido plantas de tratamiento, donde se han hecho plantas de tratamiento, estas han sido abandonadas. Hace mucho tiempo trabajé en la administración del Chapa, hace como exactamente unos 16 años. La Comisión Nacional del Agua instaló alrededor de 200 plantas de tratamiento en todo el río Lerma, desde Toluca hasta la laguna de Chapala, y de esas ciento y tantas o 200 plantas de tratamiento, creo que fueron 211, solamente 11 están funcionando. Se han hecho plantas de tratamiento en todas las poblaciones que están alrededor del lago de Chapala. No funciona ni una sola. Mi trabajo era poner la botella de cloro en goteo. Cuando llegaban los del Chapa a revisar, me decían que le pusiera en chorro. Nomás se retiraban y volvía a poner en gota porque se gastaba mucho dinero. Las plantas de tratamiento necesitan un presupuesto para su mantenimiento, del cual los municipios no cuentan. Entonces los municipios, lógicamente, tienen que abandonar esas plantas de tratamiento porque no tienen el presupuesto suficiente para ello, ¿no? Y simplemente ahorita como pasan ahorita ahí por el puente y así como está ahorita exactamente, el agua igual de cochina, así llegaba aquí y nomás le poníamos anticontrol y ya se distribuía al Juanacatlán, al poblado. Frente a esa realidad, uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con las plantas de tratamiento que se dice que se van a hacer? Entonces aquí tenemos, como repetiría, un problema ético, donde la Secretaría de Salud, la SEAS, sí debe de ser cuestionada por estas decisiones que está tomando. Otra solución consiste en construir una presa sobre el río Verde antes de que se una al río Santiago. Si hay otra opción en donde puedo tener agua que no va a contradecir la lógica de que no debes de tomar aguas tratadas, pues hay que hacerlo, ¿no? El proyecto del abastecimiento de agua en el decreto 19985 dice muy claramente que es agua del río Verde y en el río Verde, la presa. El agua del río Verde es relativamente limpia. No digo que no esté contaminada y que sea potable, no, de ninguna manera, necesita tratamiento. Pero es un agua limpia comparada con el agua del río Santiago. Pues ahí está el río Verde que está limpio y se va a pescar. Que la mejor opción está en el río Verde, porque tiene aguas limpias que requerían un tratamiento primario y que además el bombeo para traerlo a la ciudad no implicaría el uso de tanta electricidad. Utilizando el río Verde, habría que bombear el agua a una altura 230 metros menor que si viniera de Arcediano. Consecuentemente, los costos de bombeo y potabilización serían menores en el río Verde. Vamos a pagar una deuda pública muy fuerte que no nos va a resolver el problema de abastecimiento de agua. Construir la presa de Arcediano aumentaría la deuda de Jalisco aproximadamente 67% o más. Si hacemos una estimación de todo lo que se pierde en niveles de porcentaje de agua y lo que cuesta traerla, pues cada año estamos pagando una cantidad pues bastante importante de dinero. Se puede ahorrar hasta de los 280 litros diarios, que es la media ahorita en Guadalajara, que está altísimo. Si la ponemos a la media,
que es muy alto de todas maneras, son arriba de 180, 150 litros diarios por persona. Con eso tienes para resolver el problema. ¿Y qué es lo que necesitas? Necesitas políticas públicas de educación, cambio del water, de la caja del water, nueva legislación para que no se desperdicie el agua, regar en las noches, sancionar a los lavadores de coches, una serie de políticas que lo que hagan es crear una conciencia urbana, como sucede en otros países más fregados que nosotros culturalmente, que como no tienen agua lo tienen que hacer. Otra alternativa sería construir pozos de absorción de agua pluvial para almacenarla en el subsuelo. El pozo de absorción pluvial es una estructura hidráulica que tiene el propósito de ayudar a la recarga de los mantos acuíferos, que esto pues, nos permite tener una fuente de abastecimiento subterránea, ¿no? Ya no podemos seguir poniendo pavimento donde quiera porque estamos tapando todas las zonas de recarga y estas deberían de ser áreas naturales protegidas hidrológicas. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir como ciudad seguir existiendo en el futuro. El suelo es como una esponja en ciertos sectores, no obviamente en todos lados. Básicamente pues es un tubo, ¿verdad?, ranurado en ciertos sectores, en donde a través del agua de su captación, donde hay algunas otras estructuras como pueden ser bocas de tormenta o algunos canales que lleven este pozo, se infiltren y puedan ayudar a estos acuíferos. Otra solución consiste en arreglar las tuberías y canales para reducir el desperdicio, evitando fugas. El 70% de desperdicio que hay en la red de distribución urbana en Guadalajara, si se redujera a la media nacional, que es de 30-40%, con eso solo recuperaríamos los 2 metros cúbicos por segundo que se necesitan para resolver el problema. La cañería filtrante es una estructura muy sencilla, es un tubo ranurado en su parte superior, con la parte de abajo impermeable, y a través de un material graduado, ¿verdad?, por arriba, el agua de lluvia se escurre, se infiltra, mejor dicho, y a través del tubo ranurado cae en la parte de abajo del tubo, y por pendiente natural se lleva a un punto donde se puede almacenar, que no es un punto bajo, y ahí se puede utilizar. Lo que pasa es que eso significa romper el suelo, no se ve, es una obra que no va a dar el lumbrón, no hay tanta inversión, no le gusta a los políticos quieren una presota, ¿no?, y no quieren crear problemas de arreglar el tubo. Pero esa acción, que sería mucho más barata, resolvería el problema inmediato, pero el año que viene. Sí debemos de ver fuentes alternativas de abastecimiento, pero de manera conjunta con un programa de educación de cultura del agua, de control de todas las fugas del sistema actual de agua potable que contamos, de conservación de todas las fuentes de recarga de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Y entender, tanto para los actores sociales como para los actores políticos y las autoridades, la relación funcional que existe entre la construcción de la presa o de cualquier otra obra hidráulica en toda la cuenca y el lago de Chapala como el corazón, como la señal de salud de toda la cuenca. Una buena solución consiste en elevar el nivel del lago de Chapala a través de una administración eficiente de la cuenca Río Lerma-Lago Chapala-Río Santiago. Chapala está inclusive en la infraestructura para dotar de 14-15 metros cúbicos por segundo a Guadalajara, mucho más de lo que necesita. La presa Mezquite en el río Lerma y su canal derivador son una de las razones por las cuales el lago de Chapala ha disminuido su nivel. Si el lago está muriéndose, quiere decir que la cuenca se está muriendo. Estas escenas fueron tomadas durante el temporal de lluvias. Por eso vemos que el agua se desborda de la presa y continúa por la cuenca del río Lerma. ¿Pero por qué las compuertas de la presa están cerradas? Durante la época de estiaje, es decir, cuando no llueve, el agua del río Lerma es detenida en la presa Mezquite, en vez de dejarla continuar hasta el lago de Chapala. Luego, por medio de un canal, el agua del Lerma llega hasta un sifón donde no continúa a Jalisco, sino que el agua es enviada a Michoacán por medio de un túnel que pasa bajo la cuenca del río Lerma. En Michoacán, esta agua se almacena en la presa Gonzalo y se utiliza para regar abundantemente los cultivos.
¿Por qué regresan el agua a Michoacán? ¿Por qué el canal derivador hacia Jalisco está cerrado? Este es el último punto de medición del nivel de agua que se supone que entraría a Chapala, antes que el agua del río Lerma sea enviada a Michoacán. En consecuencia, el lago de Chapala deja de recibir este flujo de agua del río Lerma. Un lago lleno, saludable, hace totalmente inútil cualquier presa. Se necesita tener una visión donde la cuenca sea pensada de manera bioregional, interdependiente a los seres humanos. Si no se recupera la cuenca, no va a haber presa que nos dé agua buena, porque el problema no es el aljibe, el problema es la calidad y la cantidad de agua. Ya no podemos seguir viendo al agua y al problema del agua, tanto su escasez como su contaminación, de una manera lineal, de una manera fraccionaria, donde yo construyo una presa para acumular, cuando se deben de ver más alternativas, donde se deben de incluir más actores sociales, donde se deben de revisar nuestras leyes para entonces mejorar esas leyes, porque sí están mal, porque están afectando a seres humanos y a seres vivos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, la calidad del agua, la limpieza de la cuenca, la recuperación de los mantos, en fin, todo eso es precisamente el manejo integral de la cuenca y es lo que garantizaría el abastecimiento. Las autoridades pues ahorita ya bien negativas, ya ahorita de primero prometían el cielo y las estrellas y ahorita ya no quieren, ya ni le hablan a uno, ya se quieren ellos ya los dueños de todo. Las recomendaciones internacionales del manejo del agua es de que se evalúen estas soluciones de una manera consensada. Yo alentaría a la autoridad a que fuera más abierta y participativa, donde todos los actores sociales se pongan de acuerdo. Que se abra el espacio para que la ciudadanía, a través de sus organismos técnicos, ciudadanos sin intereses políticos y organizaciones no gubernamentales y universidades, nos demos juntos a la tarea de encontrar la mejor solución y una vez por todas. Donde resulten los costos más bajos en lo social y en lo ambiental. Como tapatíos, como jaliscienses, ponernos de acuerdo en una fuente de abastecimiento que sea ampliamente sustentada técnicamente, demostrada técnicamente, sin claroscuros, sin manejos de información y donde todos podamos estar involucrados y juntos tomar una decisión. Y no aferrarnos a que Arcediano es la mejor opción cuando está demostrado que no es la mejor opción. Sí se necesita una fuente de abasto ya, pero no va a ser cualquiera. Tenemos antecedentes donde nuestras autoridades han cometido delitos. Que están algunas normas adulteradas del 150% hasta el 1200%. Porque toda la lógica ambiental de las autoridades ambientales es al revés. De manera que el río Santiago al llegar a Guadalajara es simplemente una cloaca. El agua negra, podrida, sucia, es un síntoma de corrupción, de desadministración, de desorganización social. Nos afectó en que las personas que ya abandonamos aquí este paraíso, que aquí vivíamos, están bien enfermos, se están muriendo. El riesgo de una tragedia mayor está latente. Salió con cianuro. Agua del tiempo que corre, muerte abajo, tumba abajo, no volverá. No volverá. Thank you.